Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Entonces les decía que la semana pasada terminamos hablando de funciones inversas y hablamos sobre cómo graficar la función inversa y cómo volver invertible una función que no lo es a partir de restricción del dominio. Hicimos un par de ejercicios sobre eso. Vamos a hablar de funciones trigonométricas. Entonces, esto es algo que ustedes ya debieron haber visto en el colegio, las funciones trigonométricas. Es de esas cosas que de pronto a muchas personas se les dificulta, entonces les animo a que revisen dentro de lo que recuerdan del colegio en qué consisten las funciones trigonométricas. Yo les voy a dar aquí un brevísimo repaso de lo que es. Vamos a ver si comenzamos. Bien, entonces, las funciones trigonométricas vienen de un triángulo muy especial que se llama el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces tenemos el triángulo rectángulo y a partir de aquí salen las funciones trigonométricas. Y todo triángulo rectángulo tiene una cosa aquí que uno la llama hipotenusa, la diagonal, y tiene lo que son los catetos, que son los lados que corresponden, que forman el triángulo, el ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a llamarlo. Y también tenemos ángulos, ¿no? Entonces llamamos esto, llamémoslo A y llamémoslo B. Y tenemos este ángulo. Generalmente, en matemáticas, cuando hablamos de ángulos, le ponemos una letra griega. Entonces, esto se llama alfa. Entonces, este ángulo alfa lo tenemos acá. Y de aquí podemos tener las funciones trigonométricas. Vamos a ponerle los nombres adecuados a estos dos, no lo llamemos los A y B, sino llamémoslo cateto adyacente. Cateto adyacente. Voy a poner aquí el nombre completo para que se acuerden, hipotenusa. Y este aquí es el cateto opuesto. Así es como los conocen uno, los conocemos, así es como debieron haberlos estudiado, supongo. Entonces, el cateto opuesto, pues es el lado que está opuesto al ángulo. Y el adyacente es el que está adyacente, ¿no? Entonces, que no es la hipotenusa. Bien. Entonces, este es el triángulo rectángulo. Entonces, pongámosle aquí las funciones trigonométricas. La primera, la que uno estudia, seno de alfa. Entonces, la función seno de alfa, que viene siendo el cateto opuesto, y entonces le voy a poner CO, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. Bien. El coseno de alfa es la función que va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa, que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas son, digamos, las más conocidas, bueno, las más importantes. Seno, coseno, tangente. Bien. Y entonces lo interesante de esto es que no importa qué triángulo o rectángulo sea, si el ángulo es el mismo, estas funciones siempre van a tener el mismo valor. Entonces, si tenemos aquí otro triángulo, un triangulito, mientras este sea el mismo ángulo, las funciones seno, coseno y tangente van a valer lo mismo. Entonces, por eso, uno puede olvidarse del triángulo rectángulo por un tiempo y pensar simplemente en que el seno, coseno y tangente son funciones del ángulo y ya, solamente que vienen de lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, por eso nosotros hablamos de la función seno y la función seno tiene esta gráfica y generalmente expresamos en el eje X, lo expresamos en radianes. Radianes. Recordemos, y vuelvo, insisto, estamos recordando cosas. Voy un poco rápido con esto, pero es importante que ustedes revisen. Recordemos que 180 grados corresponden a pi radianes. ¿Sí?
Entonces, pi medios corresponde a 90 grados. Y la función seno es lo que uno llama una función periódica. ¿Por qué? Porque se repite, ¿no? Se repite la función. Y tiene valores igual a 0 aquí, aquí, ¿sí? Como ven, las raíces o los ceros de la función pues son infinitos. Aquí, 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 pero aquí continúa y habrá muchos. Bien. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, hablamos de ángulos negativos. Pues obviamente pues el ángulo negativo pues digamos que es difícil de ver, pero lo que debemos pensar es que si nosotros tenemos un círculo, entonces un ángulo de alfa va a ser este, alfa, pero si hablamos por ejemplo de menos alfa, pues corresponderá a esto, y este será menos alfa. Bien, entonces eso quiere decir que va a haber seno de alfa y va a haber seno de menos alfa. Y dependiendo de cómo esté ubicado todo esto, pues va a ser negativo o positivo la magnitud de los catetos. Por ejemplo, en este caso, el seno de alfa es positivo, ¿sí? Porque es este cateto dividido en este. Mientras que el seno de menos alfa es negativo porque este lado de aquí corresponde a un número negativo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso es así. Y por eso hablamos de ángulos negativos y por eso la función tiene esta forma. Bueno, entonces esta función seno no es 1 a 1. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Porque hay varios Porque valores en Y. ajá, para un Ajá, valor de X hay varios valores en Y. por ejemplo, nada más en las raíces vemos que para varios valores de X se tiene el mismo valor de Y. ¿Sí? Básicamente, recordemos que es 1 a 1. Si al trazar una línea no corta sino una sola vez, pero aquí la corta, pues de hecho la corta infinitas veces, ¿no? Por acá, por acá. Entonces esa función no es 1 a 1. No es 1 a 1. Pero podemos restringir su dominio, como vimos la semana pasada, y entonces vamos a restringir el dominio desde menos pi medios hasta pi medios. Y entonces este trozo que está aquí, este pedacito, va a ser una función 1 a 1. Entonces, cuando hablamos de la función seno, y igual seno de x, estamos hablando de la función seno con y si hablamos de una función que tiene una inversa, vamos a hablar de que está con dominio restringido. Dominio restringido. Y entonces hablamos desde menos pi medios hasta pi medios. Y ahí tenemos esta función que está aquí, y esa función sí es 1 a 1. Y como es 1 a 1, pues admite una inversa. Y en las funciones trigonométricas hablamos de seno a la menos 1. Entonces, la función seno a la menos 1 de x es la inversa del seno. Entonces, recordemos que las funciones inversas son esas funciones que si yo tengo f, uno denota la inversa como f menos 1, ¿no? Entonces eso quiere decir que f de f a la menos 1 de x, f de f a la menos 1 de x, ¿cuánto da? X. 1 sobre f de x. Bueno, me gusta que hayan comentado, listo, la La X, respuesta es X, la respuesta es X, pero bueno, ese error que cometieron es muy normal y digo, cuando hablamos de f menos 1 de x, no estamos hablando de 1 sobre f de x. Esto es, no lo pueden hacer.
peligro. Se los dibujo así para que se acuerden y para que lo tengan bien claro, que f a la menos 1 de x no quiere decir 1 sobre f de x. ¿Bien? Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Y yo entiendo de dónde viene, porque, digamos, sí es cierto que si yo tengo, por ejemplo, 3 a la menos 1, esto sí es 1 sobre 3. Esto sí. Pero aquí lo que estamos, este menos 1 no es un operador, no es algo que está elevando nada a nada. Simplemente le pone, es un nombre que se le puso a la inversa, que se llama f a la menos 1, pero no quiere decir que sea elevado a la menos 1. No quiere decir eso. Otra cosa sería muy distinta si fuera esto. F de x a la menos 1. Ahí sí, esto es 1 sobre f de x. Porque este menos 1 está elevando a f de x. Entonces, siempre que veamos f menos 1 de x, estamos hablando de la inversa de la función f. ¿Ok? Entonces, igualdad con las funciones trigonométricas. Yo tengo seno de alfa, la inversa de seno de alfa, la llamamos seno a la menos 1 de x. En algunos casos la llamamos arcoseno. Estas son la misma. Sí, son la misma. En algunos lugares los van a encontrar como arcoseno, en otros como seno a la menos 1. Pero es la misma función. Y es la inversa del seno. ¿Quiere decir eso? Que seno de seno a la menos 1 de alfa, ¿cuánto me da? ¿Mm? Alfa. Esto me tiene que dar alfa porque seno a la menos 1 es la inversa del seno. Y es lo mismo que seno de arcoseno de alfa. Tiene que dar alfa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pilas con este menos 1, no está elevando, simplemente es el nombre que se le pone a la función inversa, en este caso del seno. Y entonces, nosotros ya sabemos dibujarla. Sabemos que esta es la función seno, esta que está aquí en rojo. Este es el dibujo de la función seno, lo teníamos aquí. Y entonces, reflejando con respecto a la recta y igual x, este punto se pasa para acá, este para acá. Entonces obtenemos esta nueva función que está a la derecha, que es la función inversa del seno. Entonces algo importante es que la función del seno tiene el rango del seno. ¿Es cuál? ¿Qué creen ustedes que es el rango de la función seno? De menos 1 a 1. Menos 1 a 1. 1, 1. De menos 1 a 1, exacto. Le ponemos todo esto, ¿no? De menos 1 a 1. Entonces, como este es el rango del seno, ¿cuál es el dominio de la inversa del seno? Pues menos 1 a 1. Porque se cambia, ¿no? Pues recordemos que se cambia. El dominio va a ser de menos 1 a 1. Y en este caso, el rango pues viene siendo lo que era el dominio de esta. El dominio de esta era restringido a menos pi medios, pi medios. Pues entonces el rango de la inversa es de menos pi medios a pi medios. Corresponde a todo esto. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas, pregunten. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí este ejercicio que está aquí. Sin usar la calculadora, encuentre tangente del 0 a menos 1 de un cuarto. Entonces, sin usar calculadora me están pidiendo cuánto da tangente a la menos 1 de un cuarto. Entonces, por ahora, no conocemos, perdón, tangente a la menos 1
de 100. Perdón, tangente de seno a la menos 1 de un cuarto. Tangente de seno a la menos 1 de un cuarto. Entonces, aquí podemos hacer uso de las identidades trigonométricas, que puede que me equivoque, pero creo que a algunos de ustedes les dio duro en el colegio las identidades trigonométricas de esas materias, esos temas que en el colegio no les gusta a la gente, ¿sí? Porque es distinto, no es simplemente repetir ejercicios, sino que hay que saber hacia dónde quieren ir. Pues por eso a algunos les cuesta. Identidades trigonométricas que se deben saber. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Es básica. ¿Sí? Esto viene del teorema de Pitágoras, aunque no lo crean. De hecho, si a alguien le interesa, le animo a que trate de entender por qué esto es parte del teorema de Pitágoras. Y la otra que hay que saberse, tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Son las más populares. Con estas dos, ustedes hacen maravillas. Si saben estas dos, cualquier otra se la van a saber también. Pero con estas dos es suficiente. Y bueno, y digamos de esta de aquí, de esta, pues, sus semejantes, ¿no? Coseno cuadrado de alfa igual 1 menos seno cuadrado de alfa, por ejemplo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que aplicando, esto es tangente de algo, pues tangente de algo es seno sobre coseno. Entonces, seno de ese algo, que es todo lo que está por dentro, dividido en coseno de ese algo. ¿Sí? ¿Y cuánto es seno de seno a la menos 1 de un cuarto? Un cuarto. Claro, esto viene siendo un cuarto. Entonces esto queda un cuarto dividido, y aquí hagamos otra identidad, y es esta de aquí, solamente que este es el coseno de algo, es el coseno cuadrado, entonces raíz de 1 menos seno cuadrado de seno a la menos 1 de un cuarto. ¿Sí? Y fíjense que cuando hablamos de funciones trigonométricas, cuando yo les digo coseno cuadrado de alfa, por ejemplo este de aquí, lo que estoy diciéndoles es coseno de alfa al cuadrado. Y ojo que aquí cambia la cosa. Fíjense que cuando hablamos de coseno a la menos 1 de alfa, esto no es lo mismo, que coseno de alfa a la menos 1. Son distintos. Pero en el caso, digamos, de las potencias, pues sí lo es, ¿no? Entonces, es coseno al cuadrado de alfa. Entonces, esto es como si fuera seno de seno a la menos 1 de un cuarto elevado al cuadrado. Entonces, simplemente esto me queda un cuarto dividido en raíz de 1 menos seno de seno a la menos 1 de un cuarto elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? Entonces, voy a ponerlo de una manera que sea más fácil de ver. En lugar de poner este aquí, podemos hacer lo mismo como si esto fuera así. Daría seno de un cuarto, ¿no? No. Seno, ¿cuánto De es un cuarto al seno? Sería un cuadrado. cuarto al cuadrado. Exacto, porque seno de seno a la menos 1 en un cuarto, esto es justamente un cuarto. Y eso queda al cuadrado, entonces 1 sobre 16, un cuarto al cuadrado. Y bueno, ahí ya es cuestión de acomodarlo, hacerlo de una manera que me dé algo 15 sobre 16. ¿Sí? Ahí se me van algunas cosas. 1 sobre raíz de 15.
ahí hay gente que le encanta hacer esto, lo voy a hacer entonces. Sí, bueno, esto es manejo de números. Lo que me interesa es que entiendan que lo que estamos haciendo es aplicando identidades trigonométricas y aplicando el hecho de que la inversa, seno de seno a la menos 1 es un cuarto. Aquí otra vez, seno de seno a la menos 1 es un cuarto. Preguntas. Pregunten ahorita. Pues me puedes repetir lo del coseno y lo de la raíz, por favor. Este cambio de aquí a acá, ¿sí? Sí, Entonces, eso lo que estamos basándonos en esta entidad, ¿sí? Entonces, esta identidad la podemos escribir así. Y entonces es lo mismo que decir que el coseno de alfa es raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Cierto? ¿Sí? sí. Listo. Entonces, coseno, el alfa viene siendo todo esto que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces me queda raíz de 1 menos seno de alfa, que es todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Yo sé que algunos de pronto se quedaron un poquito perdidos con estas partes. Es necesario que recuerden todo lo que vieron en el bachillerato sobre funciones trigonométricas y entidades trigonométricas para que no se pierdan tanto. Yo sé que es de esos temas que muchos omiten o simplemente lo pasan y ya. Pero si hay algo que va a ser útil para ustedes en la ingeniería es las identidades trigonométricas. Entonces les recomiendo que lo tengan claro, 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 lo que es una entidad trigonométrica, lo que es una función trigonométrica, lo que significa, cómo se calcula y cuál es su interpretación geométrica. Entonces, una pregunta. Sí, Yo no entendí bien el al cuadrado que usted puso en la parte de abajo del coseno. ¿esta? Sí, es al cuadrado. Es al cuadrado. ¿Cómo se... Lo que pasa es que cuando tenemos, lo que teníamos ahí era seno, teníamos esto así, pero en las identidades trigonométricas, cuando estamos hablando de cuadrado, a la 3 o a la 4, pues este cuadrado está elevando al seno completo. Entonces lo que significa es que este cuadrado se aplica ok. sobre todo. ¿Sí? Es para que pudiéramos ver que efectivamente esto de aquí adentro era un cuarto. ¿Sí? Listo, profe. Vale, pues. Listo. Bueno, y tenemos entonces también la función coseno. La función coseno, fíjense que tiene la misma forma, es muy parecida a la forma, a la función del seno. De hecho, voy a dibujársela aquí encima para que vean la diferencia entre una y otra. Este es el seno. Pues la función coseno es como el seno, pero corrido 90 grados. ¿Sí? Entonces, viene siendo algo como así. Esta es la función coseno. ¿Sí? Es simplemente el mismo seno, pero corrido 90 grados. ¿Sí? Entonces, aquí la tengo en un pedacito. Como pueden ver, el rango de esta función también es desde -1 hasta 1. El rango es de -1 hasta 1. Ahí. Igual, el rango. El dominio es todos los reales, ¿no? Todos los reales son el dominio, pero para que, y no es función 1 a 1, así solita no lo es.
¿sí? Porque, por ejemplo, este pedazo aquí, pues casa aquí también. Entonces no es 1 a 1. Entonces para que sea 1 tenemos que restringir el dominio. Y una manera de hacerlo es tomando este pedazo. Y ahí lo volvemos una función 1 a 1. Bien. Pero entonces, hubiéramos podido tomar este pedazo o también hubiéramos podido tomar otro pedazo, ¿no? Hay varios pedazos que hacen que el dominio sea restringido. Pero por conveniencia tomamos este pedazo que está aquí, es decir, de 0 a pi. Y esta es nuestra función 1 a 1. Y como ya es una función 1 a 1, pues podemos hacer la reflexión con respecto de la recta y igual a x, ¿no? La reflexión. Y al hacer la reflexión, obtenemos, por ejemplo, que este puntico pasa para acá. Y aquí. Entonces esto queda una cosa como así. Algo como así. Más o menos. ¿Qué viene siendo esta que está aquí? ¿Sí? Esta sería la función inversa del coseno, que llamamos coseno a la menos 1. Y funciona igual que con el seno. Entonces, coseno de coseno a la menos 1 de x me da, ¿con todo? X. Muy bien. También lo podemos llamar arcoseno. Entonces, también podemos decir coseno de arcoseno. Arcoseno, arcos de x. Esto también es x. Sí, porque coseno a la menos 1 de x y arcos de x son la misma cosa. ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, seno de coseno a la menos 1 de x, ¿cuánto da? Seno de coseno a la menos 1 de x. Entonces, aquí podemos usar la misma identidad trigonométrica, solamente que basándonos en el seno. ¿Cuál es la identidad trigonométrica? Seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y entonces sacamos raíz. Quiere decir que esto que está aquí es seno, perdón, raíz de 1 menos coseno cuadrado de coseno a la menos 1 de x. ¿Sí? Sí, Y profe. esto es coseno cuadrado de coseno a menos 1 de x, es lo mismo que, esto lo puedo escribir también, para más facilidad lo podemos escribir como coseno de coseno a la menos 1 de x, todo al cuadrado. ¿Sí? Por Sí. este cuadrado que está aquí. ¿Y cuánto es coseno de coseno a la menos 1 de x? Este cuadrado. Esto quiere X. esto viene siendo x, por lo tanto, esto es x cuadrado, por lo tanto, raíz de 1 menos x cuadrado. Eso quiere decir que el seno de coseno a la menos 1 de x es raíz de 1 menos x al cuadrado. Profe, y una pregunta. Ese cuadrado puede cancelar con la raíz. ¿Cómo? Ese al cuadrado no se puede cancelar con la raíz. O sea, Eso, en el eso, sentido de No, porque el eso cuadrado también es es de solo para esas, la X. esas también de esas cosas que no se pueden hacer. no, no, Así profe, bien, que bien gradual. sería como raíz de menos. Ah, no, sí, no, tiene razón, no. O No, no, sea, no. pero es una buena pregunta. Es bueno que pregunten para que podamos revisar esas cosas. Si yo tengo algo como esto no es
a menos b. No lo es. ¿Bien? Si yo tuviera a cuadrado por b cuadrado, ahí sí es a por b. Pero cuando hay un más o un menos, no podemos hacer esa jugada. ¿Listo? Para que lo tengan ahí bien, bien, bien presente, porque son de esas cosas que a ustedes les encanta hacer. Es como la otra genialidad es esta, ¿no? Pero también es genial. No, tampoco. Profe, entonces cuando está una suma o una resta solamente se deja indicado siempre. Pues siempre en matemáticas es complicado decirlo porque puede ser que la suma o resta sea un trinomio cuadrado perfecto y entonces sí puedo, por ejemplo, si yo tengo 1 menos 2x más x al cuadrado, aquí sí puedo hacer algo porque resulta que esto que está aquí es 1 menos x al cuadrado y entonces 1 menos x. ¿Sí ves? Depende mucho, pero si solo lo que tengo, pues si no, no debería hacer nada más. Bueno, entonces eso es el coseno. Y bueno, y aquí seguimos con la repetición, pues la otra función es la tangente. La tangente es un poco distinta, porque tiene una gráfica particular, y es que en la gráfica de la tangente hay infinitas asíntotas. Infinitas. ¿Cada cuánto hay asíntota, perdón? Cada 180 grados. O en radianes, hablamos de cada pi radianes. Cada pi medio radianes, ¿no, profe? No, cada pi radianes. Porque aquí Ok. está menos pi medios. Aquí pi radianes después aparece el pi medios. Y pi radianes después aparece 3 pi medios. Este sería 3 pi medios. ¿Sí? Y este aquí es menos 3 pi medios. ¿Sí? Aparece una asíntota. Y que corresponde, por ejemplo, en este caso, pi medios corresponde a 90 grados, ¿no? Entonces, tangente de 90 no existe. ¿Y por qué no existe? Y eso es algo que ustedes deberían comenzar a darse cuenta. ¿Por qué tangente de 90 grados no existe? Porque volvemos al triángulo rectángulo. Porque el único ángulo que mide 90 es que no vale como beta ni alfa. Pues, por ejemplo, yo tengo el triángulo rectángulo. Siempre que pensemos en funciones trigonométricas, recordemos que eso viene del triángulo rectángulo. Y tengo este ángulo. Y si este ángulo es 90, piénsenlo, ¿qué pasa si este ángulo es 90? Esto va a ser lo Si que uno es llama, 90 no se cumple la regla de los triángulos, que es 180 los tres de adentro, sería 90 y 90, 180, sobraría de arriba. exacto, esto es lo que uno llama en matemática, en geometría, un triángulo degenerado. Porque si esto fuera 90, o sea, si esto fuera 90 grados, lo que realmente tendríamos sería una línea, ¿sí? Porque este sería de 90 y este también de 90, entonces al final este puntico estaría muy cerca de acá y tendríamos una línea. Entonces, el cateto opuesto va a ser muy grande y el adyacente va a ser 0. Entonces, como la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre adyacente, aquí no habría cateto adyacente. Por lo tanto, es como si el cateto adyacente fuera 0. Y es como si estuviéramos dividiendo por 0. Y por eso tangente de 90 no existe, ¿no? Porque 0 no estaría en el dominio porque estaríamos dividiendo por él. Pero bueno, como para que lo sepan. Pues por eso es que hay asíntotas cada 90 grados. ¿Bien? Perdón, cada 180 grados o cada pi radianes. Perdón. Pero entonces, de nuevo, esta función en sí misma no es 1 a 1.
Entonces lo que hacemos es restringir el dominio. Lo restringimos entre menos pi medios y pi medios. Y obtenemos esta gráfica que está acá. Esta gráfica de acá. Entonces, podemos reflejar con respecto de y igual x y obtenemos nuestra función tangente inversa. Bueno, algo así, que es lo que se ve aquí. Esta sería nuestra función tangente inversa. Bien. Entonces, cosas particulares, el dominio, como está restringido a menos pi medios a pi medios, en la inversa, el rango se convierte en menos pi medios a pi medios. Aquí, el rango de la función original tangente, ¿cuánto es el rango de la tangente? De menos infinito a infinito. Claro, todos los reales, muy bien, todos los reales. Entonces, el dominio, en este caso, viene siendo también todos los reales. Entonces, eso es respecto a la tangente y la tangente inversa. Pues, ¿cómo lo ponemos? Pues tangente tendrá su tangente inversa. También la llamamos arco tangente. Arctan. Y la propiedad, pues, es la de todas las funciones inversas. Tangente de tangente a la menos 1 de alfa, viene siendo alfa. O lo mismo, tangente de arco tangente. Viene siendo alfa también. Y, ojo, también lo vemos al otro lado, tangente a la menos 1 de tangente de alfa, también es alfa, porque recordemos que en la inversa, f de f a la menos 1 es lo mismo que f a la menos 1 de f, ¿no? Porque ambas cosas me dan x. Pues por eso eso de ahí también es alfa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, este no lo vamos a ver. Pero bueno, aquí hay varios ejercicios que ustedes pueden hacer para practicar un poco sobre básicamente lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Bueno, y vamos a ver también, aprovechando que vamos andando, la función exponencial. ¿Alguna pregunta respecto a la función trigonométrica? Bueno, entonces la función exponencial es otro... Sí, pregunte. Vamos a aprender nosotros lo que son, pues, ejercicios con secante y todo eso, totalmente y demás. Bueno, claro. Ajá, como que qué clase de ejercicio va a poner usted respecto con ese tema. Mire, ustedes no piensen en los tipos de ejercicios. Piensen en lo que están aprendiendo. ¿Qué significa? ¿Qué es la función trigonométrica? ¿Cómo se grafica? Esas son las cosas importantes. Los ejercicios son secundarios. Lo que más les tiene que importar a ustedes es lo que están aprendiendo en sí mismos, no los ejercicios. Sí. Hay muchas cosas que se pueden preguntar. Entonces, por ahora, pues no las estoy preguntando, pero eventualmente podría preguntarles cuáles son las raíces de la función trigonométrica, por ejemplo.
Ustedes deberían saber hacerlo porque ya conocen la gráfica y ya saben que es periódica y que de vez en cuando aparece un 0 por ahí. Y esas son las cosas que tienen que entender. Pero bueno, en cuanto a las otras funciones, pues sí, también existen otras, que las veremos más adelante, sobre todo cuando hablemos de derivadas y todo eso. Pero claro, tenemos las básicas, ¿no? Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Y tenemos las, digamos, inversas multiplicativas de estas funciones, que son cosecante de alfa, Secante y cotangente. cosecante de alfa, que es lo mismo que 1 sobre seno de alfa. Y ojo, fíjense que esto no es lo mismo que seno a la menos 1 de alfa, ¿no? Para que se fijen, no es lo mismo, porque sabemos que seno a la menos 1 de alfa es la inversa del seno. En este caso, no estamos hablando de la inversa del seno. También está la secante de alfa, que viene siendo 1 sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa, que viene siendo 1 sobre tangente de alfa. Y estas son las otras, digamos, importantes. Entonces, si lo viéramos desde el triángulo rectángulo, pues esto sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto hipotenusa sobre cateto adyacente. Y aquí cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si lo viéramos desde el punto de vista del triángulo rectángulo. Bien. Bueno. Ahora sí, funciones exponenciales. Entonces, las funciones exponenciales son funciones que tienen esta forma que está aquí. F de x igual b a la x. ¿Sí? F de x igual b a la x. Entonces, b es la base y x se domina el exponente. Entonces, fíjense que no es lo mismo f de x igual b a la x que f de x igual x a la b. Fíjense que son dos cosas distintas. Aquí b es una constante, o sea, ejemplos de funciones exponenciales, qué sé yo, 3 a la x, raíz de 2 a la x, pi a la x, ¿no? El número, la base, es un número constante y la variable dependiente está en el exponente, en este caso la x, mientras que estas funciones de acá pues simplemente son polinomiales tipo x al cubo o simplemente algo elevado al cuadrado o x a la pi, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente con funciones polinomiales, pero de este estilo. Entonces, fíjense la diferencia, es para que noten la diferencia entre una función exponencial y una función de este estilo. ¿Bien? Aquí en las de este estilo, la base es que es la variable. Mientras que en la exponencial, el exponente es el que es la variable. ¿Bien? Entonces, las funciones exponenciales tienen varias propiedades. Estas propiedades vienen dadas por las propiedades de la potenciación. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya las conocen. Y esto es recorder y del colegio. Producto de bases iguales es la suma de los exponentes. División de bases iguales es la resta de los exponentes. Si yo tengo una potencia de otra potencia, es producto de las exponentes. Si yo tengo un producto elevado a algo, pues es a la algo por b a la algo. Si yo tengo esto de aquí, pues es con el negativo y así. Para preguntas respecto a esta diapositiva que está aquí, estos son solo las propiedades. Estas propiedades es importante que ustedes se las sepan y que las entiendan y que sepan cómo aplicarlas, digamos, mecánicamente, básicamente. Que sepan cómo hacerlas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. ¿Preguntas?
Es básico, ¿no? Es del colegio. Los ejemplos, 2 Profe, a la... Sí, por ejemplo, si una función exponencial tiene que hallar, o sea, tiene que despejarse X, listo. Eso es una muy buena pregunta que ahorita vamos a responder cuando veamos otro le tipo de iba, funciones. le iba a preguntar, ¿se puede hacer con una propiedad del logaritmo, verdad? O ya Exactamente, hay en ese caso, ¿no? Sí. exactamente. Ahorita vamos a ver los logaritmos, pero sí, la respuesta es sí. Es con el logaritmo. Pero por ahora, enfoquémonos en la exponencial y veamos cómo se grafica la exponencial. Bueno, pues las gráficas de las exponenciales van a depender de cuál es la base. Entonces, por ejemplo, en este grafique las funciones fx igual 3 a la x y la función fx igual 1 sobre 3 a la x. Entonces, veamos la diferencia entre esas dos gráficas. Vamos, veamos la diferencia entre esas dos gráficas. Grafiquemos primero fx igual 3 a la x. Y entonces veamos que, bueno, algo muy importante y que algunos de ustedes no la conocen, o bueno, no, lo olvidan a veces, es cuánto vale cualquier cosa a la cero. Uno. ¿Cuánto vale 1.000.000 a la cero? Uno. ¿Cuánto vale 3.000? No sé, 8, 9, 10 dividido en 1 menos 4, 20, 0, 2, 1. Todo elevado a la 3 por 4 y todo elevado a la 0. ¿Cuánto da todo esto? Uno. 1. Siempre, siempre, siempre que algo esté elevado a la 0 me tiene que dar 1. Siempre. Obviamente hay casos especiales, pero muy especiales, que no vamos a tratar en cálculo 1. Pero siempre que yo vea un número elevado a la 0 me tiene que dar 1. ¿Bien? Pues para que lo tengan siempre presente, porque a veces se embolatan y ven x a la 0, ay, ¿cómo hago x a la 0? Eso es 1. O les ponen una cosa rara, no sé, como raíz de pi a la 0. 1, ¿sí? Siempre que yo tenga elevado a la 0 es 1. Sí, ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahorita después de la clase. Bueno, entonces, tenemos aquí todas las funciones exponenciales van a pasar por 1. Cuando estén 0, siempre pasan por 1. Siempre pasan por acá. Siempre pasan por acá. ¿Listo? Entonces, cuando es 0, la función siempre pasa por 1. Y en este caso, 3 a la 1, pues va a dar 3. 3 a la 2 va a dar 9. 3 a la 3 va a dar 27. Y en general esta gráfica lo que va a hacer es una cosa así. Y voy a exagerarla un poquito para que se note el comportamiento. Entonces, básicamente esta gráfica viene siendo así. Ay, el pulso me falla, pero bueno, esa es la idea. ¿Listo? Así. Como la forma es algo así. Así, esa es la forma. Sube, sube, sube aquí. ¿Cuál es el rango de esta gráfica? Todos los reales, no, de cero, o sea, sin incluirlo, hasta más infinito. Exacto. Entonces el rango Sería uno cerrado como infinito.
No, 1 cerrado no, porque fíjense que aquí baja, cero, baja, cero. baja. Desde 0 hasta infinito. Y ojo aquí importante, 0 nunca lo toca. 3 a la algo jamás puede ser 0. 3 a la algo jamás puede ser 0. Y de hecho, eso nos lleva a darnos cuenta que esta gráfica siempre tiene una asíntota horizontal. En cero. Una asíntota horizontal en 0. Entonces, esta tiene a la asíntota horizontal en 0. Y esas son las cosas que no piensen en los ejercicios, piensen en esto. Que ustedes, cuando les hablen de una función exponencial cuya base, en este caso, se me trabó esto. En este caso, cuya base sea 3, por ejemplo, deben saber, mira, hay una asíntota en 0, no puede tocar el 0, ¿sí? Y va creciendo, ya se más o menos entiendan en qué consiste la gráfica. Y el dominio, bueno, el dominio es fácil. ¿Cuál es el dominio? Los reales. Todos los reales, no tiene ninguna restricción, todos los reales. Esta función es una función exponencial. Y ahora veamos la otra. F de x igual 1/3 de x. Perdón, 1/3 a la x. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa función? Pues esta es un poco distinta, pero al final viene siendo algo muy parecido también. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale 1/3 a la 0? 1. 1. Entonces vuelve a pasar por aquí por 1. Profe, Pero ese 1, 0,1 es punto universal, ¿cierto? siempre, siempre. En una exponencial siempre pasa por 0,1. Entonces aquí lo que vamos a mirar es, por ejemplo, ¿qué pasa con 1? 1/3 a la 1, ¿cuánto me da? 1/3, 0,33. Entonces me da 1 y luego por 2 me da 1/9. Entonces aquí va el comportamiento, aquí va acercándose a 0, pero nunca llega a Profe, 0. crece al lado contrario. Crece al lado contrario, muy bien. Entonces menos 1, ve 1/3 a la menos 1, y entonces recuerden, 1/3 a la Sería menos 3. 1. Exacto. Sería 3, profe. El negativo invierte la fracción. Entonces me queda 3 a la 1. Bueno, en este caso me queda 3. ¿Sí? Y 1/3 a la menos 2, pues me invierte la fracción, me queda 3 elevado a la 2, me da 9. Y así sucesivamente. Entonces, esto aquí lo que me hace es justo lo mismo que en el otro, solamente que invertido. Aquí jamás va a tocar el 0 también. Tampoco. Entonces, hay otra vez una asíntota en 0. Una asíntota horizontal. Y tanto el dominio como el rango vienen siendo lo mismo que en la anterior. Es decir, el rango es de 0 a infinito y el dominio son todos los reales. Fíjense que son casi que iguales. Simplemente que una sube para allá y la otra sube para allá. ¿Sí? Pero bueno, quiere decir que dependiendo de si esto es mayor que 0, mayor que 1 o menor que 1, pues la gráfica va a ir para un lado o para el otro. Y bueno, y ahí podemos tener unas reglas importantes sobre eso. Cosas generales, el dominio de f es el conjunto de los números reales. ¿Sí? El dominio siempre va a ser todos los reales. El rango siempre va a ser los reales positivos. La intersección de f siempre es 0,1. ¿Sí? Siempre va a pasar por 0,1. Y la gráfica no toca al eje x nunca. Es decir, no hay ningún valor para el cual eso sea igual a 0. Por eso siempre está la asíntota horizontal. La función f es creciente. Bueno, y aquí estos dos de aquí, pues tienen que ver con el hecho de que depende la gráfica. Es decir, la función va a tener esta forma, así, empezando casi que en 0 y subiendo, si la base es mayor que 1. Esto en general va a tener esta misma gráfica si la base es mayor que 1, siempre. ¿Bien? Y
por eso es esta parte de aquí, y igual b mayor que 1. Y va a tener esta forma así, si la base está entre 0 y 1. O sea, 0 menor que la base, menor que 1. O sea, si esto de aquí es un número entre 0 y 1, va a tener esta forma que está acá. Y en eso se resumen estas dos, esta y esta. Y si la base es negativa, Si la base es negativa, entonces ahí la cosa se complica. Entonces, si la base es negativa, va a haber problemas con el dominio, sobre todo con el rango, porque es que esto, si la base es negativa, pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, menos 2 a la x. ¿Esto qué va a dar? Porque eventualmente esto va a ser 1. Si es 2 me da positivo, pero si es 3 me da negativo, pero si es 4 me da positivo, pero si es 5 me da negativo. Y la verdad es que cuando hablamos de funciones exponenciales no hablamos de ninguna función que incluya negativo. ¿Listo? Porque es difícil de entender esta función, no da para cálculo 1. Entonces, siempre que hablemos de funciones exponenciales, vamos a hablar de la base positiva. Positivo. Pero muy buena pregunta. Profe, y si no es la base, sino la función, la que es negativa, sí se puede. No, sí, la función no tiene problema. O sea, si es algo así como menos 2 a la x, esto. Profe, si sería así, sería la función para abajo y ya no pasaría Ahí sí por está bien. 0,1, no 0, menos 1, ¿no? Ya, exacto. Aquí es eso. Esto es simplemente una reflexión. Nosotros ya vimos hace ya un par de semanas lo que es una reflexión y cómo se hace, ¿no? Entonces, estaríamos simplemente reflejando con respecto al eje X, ¿sí? Si quisiéramos hacer eso. Fíjense la diferencia entre lo que escribí aquí y la pregunta de su compañera. O sea, esto es un cuento y esto es otro cuento. Esta no nos da para cálculo 1 porque tiene sus trucos, en el sentido de que el negativo a la positivo es positivo, pero negativo a la negativo, perdón, el negativo a la par es positivo, pero negativo a la impar es negativo. Entonces, ¿cuál sería el comportamiento? Mientras que esto sí es clarísimo, porque esta es una función exponencial sin problema y esto es simplemente una reflexión. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, en eso se resumiría estas propiedades que tenemos aquí escritas en las diapositivas. Bien. Bueno, importante, la función f es 1 a 1. Es decir, si yo les digo que la función f es 1 a 1, ¿qué podemos de una vez concluir sobre las funciones exponenciales? Que nunca cortan dos veces el eje Y. Nunca Eso es una cortan cosa. ¿Qué otra cosa? Que tiene inversa. que un punto en eje X jamás se coincide con otro punto en Y. Sí, exacto. Pero lo que más nos interesa es lo que ya mencionaron también, que la función tiene una inversa. Lo más importante del hecho de tener que la función es 1 a 1 es que la función tiene inversa. Entonces, la función exponencial, las funciones exponenciales tienen inversa. Tienen una inversa. Sí, toda función exponencial tiene una inversa. Bien. Y esas inversas se llaman las funciones logarítmicas. ¿Ok? Funciones logarítmicas. ¿Cuál es la función logarítmica? Bueno, pues la función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Entonces, si la gráfica de una exponencial es esta que está aquí, ¿no? ¿Sí? Está como la de 3 a la x, por ejemplo. Pues la gráfica de la función logarítmica va a ser la inversa de eso. Y realmente, ¿cómo definimos a la función logarítmica? Pues, si yo tengo que y es igual
a b a la x, por ejemplo, eso es una función exponencial. Lo que voy Profe, a la tener, diferencia sería que la logarítmica no corta el eje Y, pero si el X. a ver, hay muchas diferencias, digo, pero lo importante es entender lo que significa. Y igual b a la x. Entonces, si queremos ver la función logarítmica, lo que va a hacer es lo siguiente. Logaritmo base b de y es igual a x. ¿Sí? Entonces, logaritmo base b de y igual a x quiere decir que y es b a la x. Estas dos, esto quiere decir esto. Y esto quiere decir esto también. Logarítmico, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Entonces, espera, por ejemplo, logaritmo base 2 de 100, ¿sí? Viene siendo 10. 10. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es igual a 100. Entonces, por eso es la inversa. Fíjense que es el proceso contrario. Y por eso, y ahora volvemos a lo que dijo alguno de sus compañeros, la función logarítmica nos va a ayudar a despejar cuando la x está en el exponente. Eso, yo creo que mañana haremos algunos ejercicios sobre eso. Entonces, particularidades de la función exponencial, bueno, sí, como mencionaron, si esta es la gráfica de 3 a la x, por ejemplo, o de b a la x, pues la gráfica de la función logarítmica va a ser esta, que es la inversa, ¿no? Porque se refleja con respecto de y igual a x. Y entonces, si antes la asíntota estaba en el eje x, pues ahora la asíntota de la función logarítmica va a estar en el eje y. ¿Sí ven? La gráfica nunca va a tocar al eje y. Y si antes pasaba por 0,1, pues la logarítmica pasa siempre por 1,0. Bien. Entonces, en otras palabras, logaritmo base cualquier cosa, ¿sí?, de 1 siempre va a ser 0. Siempre. ¿Por qué? Porque b a la 0 es 1. Entonces es el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Entonces por eso siempre pasa por acá. Bien. Y aquí, bueno. Profesor, ¿Sí? ¿podría colocar la pestaña del Jamboard un momento, por favor? Bueno, ahí. Es que creo que lo de... O sea, porque lo que nosotros estamos buscando es un número que elevado, o sea, 2 elevado a un número me da 100. Y bueno, y 2 a la 10 no es 100. O sea, no, está como mal puesta la notación. Tiene razón. Menos mal usted siempre me ayuda. No sé aquí. Gracias. Claro, aquí es el 10 y aquí va el 2. La base 10 a la 2 tiene que ser igual a 100. Logaritmo base 10 de 100 es 2, porque 10 a la 2 es igual a 100. Listo. Otro ejemplito aquí para no dejarnos confundidos. Logaritmo base 3 de 27, por ejemplo. Bueno, 27 no, porque es fácil. De 81. Entonces lo que estamos buscando es 3 ¿Cuál es el exponente que lleva el 3 a para la 81? algo, me da 81. 3 a la algo, me da A la 81. Parece ser algo, 4. Logaritmo base 3 de 9. 81 es 4, porque 3 a la 4 es 81. ¿Listo? Entonces, fíjense, si esta es la de 1/3 de x, esta es la gráfica de 1/3, pero de 1/3 a la x, la gráfica de la función f de x igual logaritmo base 1/3 de x, fíjense que es la inversa de esto, va a ser
la inversa de esta cosa aquí. Entonces reflejamos con respecto al origen, perdón, al y igual x, ¿sí? Y vamos a tener la gráfica. Esta puntico aquí ahora pasa es por aquí y la función no toca al eje y. Bien, entonces, pero no, esta no. Ah, no, sí, esta es. No, esta no es. Ustedes deben ver. Entonces, este pasa por aquí. Este pasaría por acá. Ah, no, sí. Entonces es así mismo. ¿Cómo haremos? ¿Cómo hacemos la gráfica de esta vaina? Estoy perdido. Es para el otro lado. Para el otro lado. A ver, hagamos la inversa de esta. La gráfica de la inversa de esta. Entonces, este es el, como dice la escala al revés. Entonces va a pasar, no, es que no pasa por aquí. Este es el, como dice la escala mal, esto es 1,0, va a pasar por 0,1, que es este de aquí. Va a pasar por 0,1. Por 1,0, profe, ¿no? 0,1 sería donde pasa la exponencial. Este es 0,1 y este es 1,0, sí. 1,0. Si aquí pasa por menos 1,3, la azul va a pasar por 3, menos 1. 3, menos 1. Que como está la escala mal hecha, 3, menos 1. Y ahora sí, lo que pasa es que esta va a ser es así. Bueno, voy a ponerla aquí. Lo que pasa es que las escalas están distintas, pero esta sería la gráfica. Bien. Esta sería la gráfica de esta de aquí. Mientras que en este caso, la gráfica del logaritmo base 3 de x, ahí sí va a ser como la había pintado yo en la haya inicialmente, que sería algo así. Así. Lo que pasa es que como las escalas las tengo aquí, esta la tengo 1, 2, 3, cada cuadrito aquí las tengo 1, 2, 3, es difícil hacer la inversa que se vea bonita. Aquí en este, sí podemos verlo mejor. Bien. ¿Preguntas? Ahí sería la asíntota vertical, sería y. Exacto. Entonces ahí, para toda gráfica, toda función logarítmica va a tener una asíntota vertical. Asíntota vertical. En este caso, pues en el eje Y, en x igual a 0. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos muchos ejercicios que vamos a hacer. Logarítmica. ¿Cómo? ¿Me podría hacer otro ejemplo de la logarítmica, por favor? ¿Otro ejemplo? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, logaritmo base 2 de 8. Esto es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Bien. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, así como las exponenciales tenían sus propiedades, las logarítmicas también. Y las propiedades de las logarítmicas son análogas de cierta manera a las de las exponenciales. Entonces, lo que tenemos es el logaritmo de un producto, va a ser la suma de los logaritmos. El logaritmo de una división va a ser la resta de los logaritmos.
el logaritmo de una cosa, de una exponencial, de una cosa elevado a la algo, baja el exponente y tiene esto. Es decir, voy a explicar la tercera, que es como la que, bueno, el logaritmo base 2 de 8 a la 2, por ejemplo, esto es lo mismo que 2 veces logaritmo base 2 de 8. Eso es lo que está diciendo esta de aquí. Y estas son análogas a las exponenciales. Entonces, lo que quiero que hagan para que vayan mañana, para que vengan listos mañana, es que revisen estas propiedades y estas leyes de los logaritmos y de las exponenciales, estas. Que las revisen para que mañana trabajemos tanto estos ejercicios como estos otros ejercicios, que son muy parecidos en sí mismos, solamente que uno se basa en los logaritmos y el otro se basa en las exponenciales. Bueno, y antes de terminar, para que mañana ya tengamos listo todo el material para poder hacer los ejercicios, es que para hablar de la función logarítmica exponencial tenemos que hablar de lo que es el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural es una función que está inspirada en un número que se llama el número e. Es un número irracional, como el número pi. Recordemos que el número pi es un número irracional. Porque tiene... Euler, imagínate. Exacto, el mismo, el Euler. El número pi tiene infinitas cifras decimales, el número e también. Infinitas cifras decimales no periódicas. Lo mismo el número e. Entonces son parte de una gran familia de números que se llaman los números irracionales. Entonces este número e, ustedes lo encuentran, lo van a ver en la calculadora, el logaritmo natural de x equivale al logaritmo base e de x. Entonces siempre que vean logaritmo natural de x es lo mismo al logaritmo base e de x, donde e es simplemente un número que es irracional. ¿Y por qué se inventaron ese número, Euler, lo que sea? Es porque este número aparece de manera natural en muchos fenómenos que hay en la naturaleza, ¿sí? Entonces aparece en la manera como se reproducen las bacterias, aparece también la manera como se mueve el interés compuesto en economía, aparece también, lo van a poder ver ustedes en algunas propiedades de la frecuencia compleja, en el caso de los circuitos eléctricos, aparece en muchas aplicaciones de la vida real ese número E. Bien. Este número E también describe la distribución de variables aleatorias con la campana de Gauss. De pronto ustedes lo habrán visto en algún lado. Esta campana que es como así. ¿Sí? Todo esto tiene mucha relación con el número E. Y por eso es importante estudiarlo. Luego ustedes van a empezar a encontrar muchas aplicaciones en el área en la que ustedes se van a desarrollar que involucran y que incluyen el número E, y por eso hay toda una serie de cosas alrededor del número Euler, y por eso estudiamos el logaritmo natural, porque es importante hacerlo. ¿Bien? Entonces, el logaritmo natural es este, y entonces quiere decir que x es igual a e a la y. O sea, si yo tengo que y es igual al logaritmo natural de x, esto significa que e a la x es igual a y. ¿Bien? Porque el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo base e de x. ¿Preguntas? Profesor, ahí no sería E a la Y E a la igual y. a... E a la y. E a la y. Tienes razón, E a la y. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es un ejemplito ahí como
Yo tengo, no sé, e al cuadrado igual a x. Bueno, más bien, yo tengo que el logaritmo natural de x es igual a 2, pues entonces yo sé, voy a saber que x es igual a e a la 2, por ejemplo, ¿sí? Y puedo despejar esa x. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Bueno, hoy fue una clase de mucho contenido. Hablamos de funciones trigonométricas, hablamos de funciones exponenciales y hablamos de funciones logarítmicas. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios que involucran funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Lo que yo les invito es que para mañana repasen las propiedades que seguramente ustedes ya estudiaron en el colegio y si no las estudiaron, pues debieron haberlas estudiado, entonces hay que adelantarse. Estudien las propiedades de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas. Yo estoy seguro que Julio Profe debe tener un montón de clases sobre eso. Entonces, los invito pues a que lo hagan para mañana. Y mañana entonces haremos algunos ejercicios y ustedes también trabajarán individualmente en otros. ¿Listo? Yo tengo las propiedades, si quieres las mando al grupo. Eso, compártanlas por ahí. Perfecto. Y traten de practicar y ver cómo vayan mirando. Ahí en las diapositivas ya están los ejercicios. Entonces vayan mirando para que mañana tengan un poquito más claro lo que van a hacer. Disculpe, no se le olvide montar la clase, por No, favor. ahora mismo apenas se demora un poquito como en procesar, pero yo la monto apenas esté lista. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, pues así quedamos por hoy. Fue una clase densa, yo lo sé, pero entonces es necesario que lo asimilen para que mañana hagamos ejercicios. Bueno, entonces estamos hablando.